Hola muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de higiene postural y el manejo de cargas. Primeramente tenemos que saber qué es una postura. Una postura es la relación de las partes de nuestro cuerpo con el centro de gravedad bajo una correcta alineación de los diferentes segmentos corporales, es decir, nuestra posición frente a cualquier sitio, cualquier lugar donde estemos, la posición de nuestro cuerpo. La higiene postural hace referencia a la postura correcta que adoptamos en un ejercicio estático, ya sea que estemos sentados o de pie sin hacer nada, o un ejercicio dinámico, es decir, que estamos en constante movimiento o movilizando algún objeto, ya sea liviano o pesado. Es decir, consiste en posicionarse y movilizarse correctamente para que la carga no caiga sobre la columna vertebral y la musculatura sea mínima. ¿Por qué es importante que protejamos nuestra columna vertebral? Bueno, para eso tenemos que saber cuáles son las funciones. La principal función de nuestra columna vertebral está basada en 5 punticos. Primero, nos permite la sujeción del cuerpo. Segundo, contrarrestar la gravedad. Nos permite estar en pie. Permite que tengamos movilidad, ya que de nuestra columna se desprenden nuestros bracitos y piernas. Permite la protección de la médula espinal. Y por último, sirve como un ancla a los ligamentos y músculos de nuestro cuerpo. ¿Qué es el manejo manual de cargas o manipulación manual de cargas? Se refiere a cualquier labor que requiera principalmente el uso de la fuerza humana, ya sea para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. Es decir, cualquier acción que realizamos con respecto a un objeto para movilizarlo, eso hace uso del manejo manual de carga. La actividad como tal también tiene unos factores de riesgos. Estos factores de riesgos van determinados por los siguientes aspectos. Primero, las características de la carga, el esfuerzo físico necesario que se realiza con respecto a esa carga, las características del medio de trabajo donde nos desenvolvemos, las exigencias de la actividad que vamos a realizar y factores individuales propios del riesgo o de la persona que vaya a realizar la actividad. Estos factores de riesgo se dividen en dos. Inicia con el riesgo biomecánico. El riesgo biomecánico en esta actividad va a ocasionarse a través de los siguientes factores. Primero, por una postura inadecuada al momento de manipular la mercancía. Un sobreesfuerzo o esfuerzo fallido sobre la mercancía y la repetitividad de la actividad. Ya cuando incurrimos en alguna de estas fallas, inmediatamente se derivan otras malas prácticas como es la sujeción inadecuada de la carga, apilar o almacenar incorrectamente la mercancía, si estamos sobreexigidos o bajo mucho estrés, si no usamos o usamos inadecuadamente nuestros elementos de protección personal, si tenemos desconocimiento de cómo vamos a manipular ese objeto o si no contamos con la condición física adecuada para la actividad. Esto puede ocasionar que nosotros tengamos algún tipo de lesión osteomuscular, que son las más comunes. Entre estas están espasmos musculares, desgarros musculares, esguinces, deformidad ósea a nivel de la columna vertebral, tendinitis, lumbalgias o alguna posible hernia discal. El segundo riesgo que podemos afrontar a partir de una inadecuada manipulación de carga o de mercancía está basada en el riesgo mecánico. En este puede ser ocasionada por los siguientes factores: caída de objetos, caídas de distinto o del mismo nivel o sobre el mismo nivel, golpes, fracturas o contusiones. ¿Por qué? Porque tenemos contacto con otro tipo de objetos que nos pueden generar esto.
Procedimiento seguro para manejo de cargas dentro del contexto laboral. Para hacer un buen procedimiento al momento de manipular la mercancía, es importante que tengamos en claro los siguientes puntos de identificación. Primero, tenemos que identificar la superficie, textura, tamaño y forma de la carga. Tenemos que conocer el peso del objeto que vamos a manipular. Y por último, eliminar cualquier tipo de obstáculo que podamos tener en nuestro camino para evitar posibles caídas que nos puedan generar algún tipo de golpe, contusión o lesión a nivel osteomuscular, además de un daño sobre la mercancía que estemos manipulando. Para tener un manejo y transporte manual de los materiales, tenemos que saber los siguientes aspectos a nivel de normativa legal. Según la resolución 2400 de 1979, en su título 4, capítulo 1, establece que toda persona que realice esta actividad, primero, tiene que tener un proceso de inducción y reinducción de actividades con respecto a la actividad que va a realizar. 2. Debe conocer el valor límite permisible que puede tener por persona independientemente de su género. Si usted es un hombre, tiene que saber que el peso máximo que puede levantar desde el piso son 25 kilogramos, mientras si lo va a cargar a nivel de los hombros son 50 kilogramos. Si usted es mujer, debe saber que el peso límite permisible que usted tiene permitido levantar desde el suelo son 12 kilogramos, 12 kilogramos y medio, mientras que desde el suelo solamente puede cargar 20 kilogramos. También es importante que usted tenga muy en claro las prohibiciones. ¿Quiénes no pueden realizar actividades dentro del contexto laboral? Bueno, las personas que tengan menoría de edad, que no hayan alcanzado todavía los 18 años. Y también aquellas personas que estén en condición de embarazo no tienen permitido realizar la actividad a gran escala porque puede causarle algún tipo de novedad. Procedimientos de trabajo. ¿Cómo debemos sujetar los objetos? El agarre debe hacerse con la palma de la mano para evitar que la carga resbale y reducir el esfuerzo de los músculos de los brazos. Siempre la fuerza va desde las manos y siempre tenemos que agarrar los objetos desde la base. Cuando la forma del objeto no permite usar toda la mano para sujetarlo, utilice en lo posible un instrumento auxiliar que permita que pueda cargar la mercancía. Paletización de las cajas. Primeramente tiene que rodar el pallet o la espiva, como comúnmente se le conoce, para aproximarse a la carga y evitar posturas forzadas. Si no es posible porque solo uno o dos lados de la estiba o pallet son accesibles, ya que estos se encuentran posiblemente pueden estar en estantería, se debe aplicar el método piramidal, que consiste que en lugar de cargar o descargar fila por fila, se agarran las cajas más próximas desde el nivel superior al inferior, manteniendo siempre el equilibrio del apilamiento, formando una especie de estructura piramidal, acercando más a las cargas situadas en el interior. Todo con el fin de no tener que doblar completamente el torso y que no reciba inmediatamente la molestia en nuestra columna vertebral, que recuerden va a ser el sitio que más vamos a cuidar. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir al momento del levantamiento de las cajas? Primero, debe colocarse frente a la carga o a la mercancía y colocarse de frente. Posterior, debe separar los pies para mantener el equilibrio. Ponerse de cuclillas. Agarrar el objeto desde la base con la palma de las manos. Al mismo tiempo contraer el abdomen y mantener la espalda erguida. Y después que cumplamos con esto, levantamos el objeto con suavidad. Para el manejo de cargas con carretilla, primero tenemos que revisar el estado de la carretilla, que cumpla con el estándar, que todo esté en perfectas y óptimas condiciones.
Posterior a eso vamos a agarrar firme y de forma segura desde las manubrias, no desde abajo, no desde la base, sino del manubrio de la carretilla. Contraemos el abdomen en el momento del levantamiento de la carretilla. Mantenemos la carretilla siempre cerca del cuerpo. Solamente debemos doblar las rodillas y aumentar el brazo de palanca y evitar siempre sobrecargar la carga. No olviden que el hecho de que tengan una herramienta para manipular la mercancía la van a sobrecargar porque igual sobrecargamos la carretilla puede dañarse o nosotros estamos haciendo un esfuerzo fallido y podemos generar una lesión osteomuscular. Manejo y transporte de tubos. Siempre deben levantarse por la punta, con piernas dobladas y espalda erguida, levantando el peso con las dos manos entre las piernas e impulsando el objeto. Debemos colocarlo sobre el hombro, desplazando las manos para lograr un punto de equilibrio. Si el objeto es muy amplio, es de alto diámetro, tenemos que solicitar la ayuda de un compañero. Para esto vamos a transportar el tubo horizontalmente sobre el mismo lado con mirada al frente, evitando el contacto de los tubos con cualquier línea eléctrica o cualquier parte de la infraestructura del lugar donde estemos laborando. Transporte de cajas entre dos o más personas. Si el objeto supera el límite permisible, es el momento de solicitar la ayuda de un compañero. En el caso, por supuesto, que no exista la ayuda mecánica. En este caso, al momento de proceder, el peso será distribuido equitativamente y que no supere los 25 kilogramos. Las personas que estén desarrollando la actividad no deben superar la estatura una de la otra y que tienen que tener una contextura similar. ¿Para qué? Para que la otra persona no reciba más peso que el otro personaje. Posterior también se van a ubicar de forma que el peso quede distribuido equitativamente por todas las partes. No quiere decir que los dos van a cargar desde el mismo extremo. Tienen que colocarse en extremos distintos uno del otro de forma que la carga quede equilibrada, el peso sea repartido entre las partes que se vayan involucrando. Levantamiento de bultos o sacos. Se debe separar los pies uno delante del otro, doblar las rodillas manteniendo la espalda recta. Después, sujetar el saco colocando las manos en vértices opuestos y levantando estirando las piernas. Transportar el saco o bulto delante del cuerpo y si no es posible encima del otro. Preferiblemente, abrace la mercancía. Es la mejor forma de no generar ningún tipo de lesión. Recuerde que al momento de cargarlo sobre alguno de los lados de nuestro hombro, si realizamos la actividad continuamente, es posible que contribuyamos a la desviación de nuestra columna. En cambio, si mantenemos la mercancía de frente abrazada, nuestra columna se mantiene erguida, nuestros brazos se relajan y no hay ninguna oportunidad de tener ningún tipo de desviación. Transporte de cilindros con gases comprimidos. Debe agacharse frente a la zona de la válvula del cilindro, apoyar la rodilla al piso y tomarlo de la caperuza de protección. Levantar el cilindro manteniéndolo bien afirmado, conservando la espalda siempre recta y el abdomen contraído. Mantener el cilindro inclinado aproximadamente en un ángulo de 45 grados y girarlo en la dirección que usted desea. Siempre girarlo, nunca arrastrándolo porque podemos causar un desgaste. Transporte de vidrios o láminas. Este tipo de actividad debe realizarlo con la ayuda de otra persona siempre y cuando supere el peso y magnitud en diámetro o distancia. Para este tipo de actividad es importante que esté atento a las condiciones de su entorno laboral. Tiene que siempre identificar condiciones del piso, condiciones donde tiene que colocar la mercancía para no generar ningún tipo de daño sobre ella ni ningún daño sobre usted. Utilizar bajo toda circunstancia los elementos de protección personal correspondientes y asignados. Transporte de canecas o tanques. Para movilizarlos, hágalo siempre girar sobre su base de apoyo, manteniendo un pie al frente del mismo lado semi extendido para mantener el equilibrio.
Si es muy grande y pesado, se puede hacer que ruede sobre el suelo, siempre y cuando esté sellado y no haya probabilidad de que se derrame lo que se encuentre internamente. Verifique antes que esté herméticamente cerrado, que era lo que estaba haciendo referencia. Postura al alcanzar objetos en altura. Si necesita girar, no debe hacerlo torciendo el tronco desde la cintura, sino cambiando de posición de los pies. Es decir, no gire el tronco, porque si la actividad se hace repetidamente, puede puede crear sobre usted una lesión osteomuscular. Debe cruzar completamente el cuerpo desde la base, desde los pies. Cuando el objeto esté por encima de la cabeza, debe utilizar una escalera para alcanzarlo, procurando no generar un riesgo de caída. Es decir, tiene que verificar que la escalera esté en perfecto estado. Tiene que verificar que la escalera cuente con aseguramiento de que no pueda resbalarse o abrirse, causarle a usted una posible caída. Si el objeto es muy pesado y voluminoso, pida ayuda de un compañero. Alar o empujar la carga. Para poder determinarlo, independientemente de cómo sea, siempre se recomienda usar los siguientes pasos. No doblar nunca la espalda. Recuerde que siempre tiene que contraer el abdomen, mantener la espalda erguida. Usar siempre ambos brazos y doblar las rodillas ligeramente. La recomendación es pues poder alar la mercancía, porque empujarla, porque si nosotros empujamos la mercancía, podemos verificar lo que tenemos enfrente. Si nosotros la alamos, si no sabemos cuánto pesa ni nada, es muy probable que tengamos algún tipo de caída y que la mercancía caiga sobre nosotros, causándonos algún tipo de... Obviamente, ninguna de estas actividades podría tener cabida si nosotros no realizamos el pasito más importante de nuestra jornada laboral. Antes de iniciar la jornada, lo recomendable es que realicen los ejercicios de estiramiento, ejercicios de calistenia o pausas activas, como también se les ha llamado. Esta realización de ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y movilización de los diferentes segmentos corporales con el objeto de evitar y disminuir la fatiga muscular y mental, además de prevenir alteraciones osteomusculares. Es súper importantísimo que antes de iniciar la jornada siempre realicemos estas actividades. Recuerde que quien no tiene tiempo para cuidar de su salud, algún día tendrá que tener tiempo y dinero y paciencia para cuidar de su enfermedad.